Examen final, 1 de diciembre de 2023, tema 2. Un objeto que pesa 100 newton cuelga de dos cuerdas tal como se observa en la figura. Las fuerzas F1 y F2 son las que realizan las cuerdas para equilibrar el sistema. Escriba F1 en la forma F1 A por I más B por J. O sea, nosotros tenemos un cuerpo que cuelga de dos cuerdas. Sabemos que el peso apunta hacia abajo y la fuerza que realizan las cuerdas apunta en diagonal hacia arriba. Una apunta un poquito a la derecha y otra un poquito a la izquierda. Entonces, nos piden calcular F1. Entonces, vamos a, como en el enunciado nos dice que las fuerzas F1 y F2 son las que realizan las cuerdas para equilibrar el sistema. Sabemos que el sistema está en equilibrio. Que el sistema esté en equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas es nula, o sea, es el vector nulo. Si nosotros descomponemos esas fuerzas, voy a trazar acá un eje X y acá un eje Y. Como les decía, la sumatoria es nula. Entonces, si descomponemos las fuerzas y nos fijamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser 0. La sumatoria sobre el eje Y también va a ser 0. Eso nos va a llevar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Descompongamos primero F1. Vamos a escribir F1 de la siguiente manera. Vamos a hacer primero el diagrama. Me salté un paso. Sabemos que F1 tiene más o menos esta forma. Entonces, sobre el eje X va a tener una cierta componente y sobre el eje Y va a tener otra componente. Y si sumamos la componente, esto es la suma de vectores, como el paralelogramo. Pasa que acá son ortogonales. Sumamos este y este, obtenemos esta otra en diagonal. Esto es F1. Nosotros también sabemos que el ángulo este son 50 grados. Medio que nos lo dice en el enunciado. ¿Qué pasa? Si tenemos dos rectas, esa es la recta donde está sostenido la cuerda, arriba. Esta otra recta, también horizontal y paralela, es el eje X, como lo planteo yo. Sabemos que cualquier ángulo, por ejemplo este que es de 50 grados, este también es de 50 grados. Esas propiedades entre rectas paralelas y rectas que intersectan. Entonces, este ángulo es 50 grados. Entonces, F1 en X, componente X, podemos escribirlo como el módulo del vector F1, es decir, la magnitud, por el coseno de X. Del coseno de 50 grados, digo. Y F1 en Y, esto es igual a F1, también, por el seno de 50 grados. Si hacemos lo mismo para F2, hacemos una descomposición, tenemos que F2 en X es el módulo del vector F2 por el coseno, en este caso son 30 grados. Nos lo dice en el enunciado. Y los otros son 50. Y F2 en Y es el módulo de F2 por el seno de 30 grados. A ver, más o menos se va entendiendo hasta acá, ¿no? Lo que hacemos es descomponer las fuerzas F1 y F2 sobre los ejes X e Y. No sabemos cuánto valen
F2 y F1. Tenemos dos incógnitas, pero ahora vamos a plantear dos ecuaciones. Sabemos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a 0. Y sabemos también que la sumatoria de fuerzas sobre el eje X es 0. Condición del sistema de equilibrio, como nos dice en el enunciado, el sistema está en equilibrio. Sobre el eje Y, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Tenemos el peso que actúa hacia abajo y no hay nada más, actuando hacia abajo. Esto es igual a todo lo que actúe hacia arriba. Es F1, la componente en Y de F1. Ponemos F1 por el seno de 50 grados más F2 por el seno de 30 grados. Ahora, la componente X. Sabemos que las fuerzas que actúan en esa dirección, hacia los negativos, hacia la izquierda, es igual a todo lo que actúe hacia la derecha, los positivos de X. Entonces decimos que F1 por el coseno de 50, esta es la componente en X, esto es igual a F2 por el, sí, digo bien, coseno de 30 grados. Hay una sola fuerza actuando hacia la izquierda, una sola hacia la derecha, son iguales. Bien, acá tenemos ¿cuántas incógnitas? F1, F2, hay dos incógnitas. Acá tenemos también F1, F2, son las mismas dos. P es un dato, nos lo decía en el enunciado, son 100 newton. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? De distintas maneras. Para mí lo más cómodo sería despejar de acá, F1 igual a, y lo ponemos en función de F2, y después lo reemplazamos arriba. Yo ya tengo algunas cuentas hechas, pero después hay que hay que poner cosas en la calculadora. Ponemos F1. Esto es igual a F2, coseno de 30 grados, sobre coseno de 50 grados. Y este lo llevamos ahí arriba. Entonces tenemos que P es igual a F1, es decir, F2 coseno de 30 grados, coseno de 50 grados, por seno de 50 grados, todo esto es F1, seno de 50 grados, más F2 seno de 30 grados. Vamos, de acá podemos despejar F2, sacamos factor común F2 y vamos a expresarlo en función de P. Yo digo que P, paso intermedio, es F2 por, y acá sí queda un lindo choclo para la calculadora, coseno de 30 grados sobre coseno de 50 grados por el seno de 50 grados más, saqué el factor común F2, seno de 30 grados. Todo esto es más o menos 1,532. ¿Eh? 1,532. Entonces yo de acá digo que F2 es igual a P dividido 1,532. Y esto es igual a, recuerden que P son 100 newtons, 100 newton, F2 dijimos es igual a 65,27 newton. Si este valor de F2 ahora lo ponemos en esta ecuación de acá,
nos queda F1 es igual a 65,27 por eso, que también lo podemos calcular con la calculadora. Entonces nos queda que F1 es igual a F2, que es esto, por ese número, es 87,94 Newton. Bueno, ya tenemos F1, estamos ahí cerca. Tenemos el valor de la magnitud. Pasa que tenemos que expresarlo como un vector. Todavía no llegamos, estamos a un paso nomás. Volvemos a estas ecuaciones. ¿Cuánto es la componente en X? ¿Cuánto es la componente en Y? La componente en X es este valor, o sea, el módulo del vector, que es 87,94, por el coseno de 50. F1 es igual a... que eso yo lo voy a copiar, ya lo tengo... Oh, vamos a hacerlo. Después luego. Ya tengo la cuenta esa hecha. Por el coseno de 50. Acá hay que poner un signo menos. Ahora lo voy a poner. Esto en Y. Y ahora les explico por qué el signo menos. Que en realidad es porque está apuntando en los negativos, ¿no? En Y más... lo que apunta en Y es F1, 87,94 por el seno de 50 grados. ¿Okay? Esto en J. Las unidades de todo esto son newtons. Y podemos hacer la cuenta. F1 es igual a menos 76,15 en Y más 43,97 en la dirección J. Recuerden, esta es otra manera de expresar X e Y, ¿no? O sea, X e Y. En esta dirección está el versor Y y en esta otra dirección está el versor J. Bien. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Es esto. Esta es la solución.